Decía que es una historia muy leída y poco entendida, porque ustedes han de ver que él no puso condiciones al Dios divino. Él obedeció a Dios, ¿ya? De manera que su hijo le preguntó: pero padre, llévame la leña, el fuego, pero ¿dónde está el cabrito o el becerro para el sacrificio? ¿A dónde está? Solamente él le contestó: Dios lo proveerá, hijo mío. ¿Ya? No puso condiciones a Dios. Estaba dispuesto, estaba completamente convencido a hacer lo que Dios le había mandado. ¿Sí? No podía cambiar de idea. No podía decir otra cosa. No podía hacer otra cosa, porque él sabía que Dios le había mandado. Para entender nosotros igualmente que lo que Dios manda es legítimo y lo que nosotros debemos obedecerle a Dios. Lo que Él manda hay que hacer sin rodeos. No hay por dónde escaparse, ¿no? Porque la fe nos permite obedecerle al Dios divino en ese sentido. ¿Ya? Así fue como Abraham, por medio de la fe y obedecer, es decir, al obrar, llevando a su hijo para ofrecer el sacrificio al Dios divino, le fue contado por justicia. Ya vamos a ver esa parte. Por la fe fue salvo más el obrar. Es decir, hay que entender que cuando decimos y cuando nos dice la palabra de Dios que por la fe somos salvos, no es que el individuo se cruza de brazos y no hace nada. No. Por la fe somos salvos obedeciendo al Evangelio. ¿Sí? Si no obedecimos al Evangelio, aunque diga que tenga fe, no es salvo, pues. Está claro. ¿Ya? Porque la Biblia nos enseña que todos los que dijeron tener fe en el Dios divino fueron salvos mediante obedecer u obrar. Así es, así se nos dice. ¿Ya? Y luego, por eso fue salvo Abraham. Y Dios le dio después de esto muchas bendiciones. ¿Ya? Por eso es que debemos entender que mientras obedecimos al Evangelio, ya por medio de la fe, Dios nos trae bendiciones grandemente en la vida espiritual y también en la vida física. Porque la promesa de Dios, la vida de la piedad, nos dice la palabra de Dios también que es para esta vida presente y para la venidera. Es decir, en la vida espiritual también, mayormente. Porque usted puede vivir en paz, con tranquilidad, ¿ya? Pero mayormente en la vida espiritual. ¿Ya? El verso 22 dice ahí, otra pregunta. Estamos viendo en Santiago capítulo 2, 22. ¿No ves que la fe actuó juntamente con sus obras y que la fe se perfeccionó por las obras? Nos pregunta. O sea, tomen en cuenta, miren, dice, cómo fue la fe de Abraham. ¿No se dan cuenta ustedes que la fe de Abraham se perfeccionó por el obrar? Así fue, pues, es verdad, así fue. Cuando Abraham hizo lo que Dios le mandó, llevó a ofrecer el sacrificio a su propio hijo, es la obra de la fe, ¿ya? Entonces se perfeccionó, dice la palabra de Dios, se perfeccionó por sus obras, su fe en el Dios divino. Y luego dice el verso 23, y se cumplió la escritura que dice, Abraham creyó a Dios y le fue contado por justicia y fue llamado amigo de Dios. Somos llamados amigos de Dios verdaderamente, por el obrar, por la fe y el obrar en el Dios divino. ¿Sí? De esta manera actuó Rahab la ramera, de esta manera actuó Abraham y de esta manera actuaron muchos hombres, que se nos cuenta, hombres de la fe en el Antiguo Testamento, los apóstoles y todos ellos.
Y dice el verso 24, vosotros veis pues que el hombre es justificado por las obras y no solamente por la fe. Así dice el texto. Es decir, la fe más las obras. La fe más la obediencia, ¿ya? En el Evangelio. Nosotros igualmente, ¿ya? Nosotros al creer en el Evangelio, se nos ha dicho lo que tenemos que hacer, ¿ya? Por ejemplo, si alguien al oír el Evangelio dice, yo sí creo en el Evangelio, muy bien, pero no quiere hacer las cosas que tiene que hacer y que se lo solicite el Evangelio para ser salvo, no es salvo. Por ejemplo, si dice, yo sí creo en el Dios divino, pero no quiero bautizarme, entonces no puede ser salvo, pues una obra de fe el bautismo. Si yo creo en el Evangelio, pero no requiero ir a reunirme, no quiero estudiar la palabra de Dios, no quiero irme a la iglesia, al local de la iglesia, donde se reúne la iglesia, entonces, ¿cómo puede ser salvo? Hay que entender en este punto importante que nosotros somos salvos por la fe más el obrar en cuanto al Evangelio. Si no obedecimos al Evangelio, es fácil entender, no hay rodeos, no somos salvos. ¿Sí? No lo digo yo, la Biblia lo dice. Porque el obedecer, es decir, tener fe en el Dios divino es obedecer. ¿Sí? De eso está claro. Ya. El verso 25 dice, asimismo también Rahab, la ramera, no fue justificada por las obras cuando recibió a los mensajeros y los envió por otro camino. Nos pregunta. A ver, dice el autor digamos aquí Santiago nos dice. ¿Qué nos dice? Miren, mediten esto, piensen en esto. Acerca de Rahab la ramera. ¿Qué dicen ustedes? ¿Cómo pueden pensar? Les pregunto, ¿no fue justificada por obras cuando recibió a los mensajeros y los envió por otro camino? Claro, porque la fe actuó juntamente por el obrar, es decir, por lo que hizo. ¿Sí? Es decir, ella tuvo fe en el Dios divino e hizo lo que tenía que hacer aquí, esconder a los espías. Así nos dice la palabra de Dios. Eso fue el obrar. Porque si ella hubiera dicho, bueno, yo creo que Dios me puede salvar, pero no quiero ayudar a los espías, porque fueron con ella. ¿No es cierto? Y ese fue el acuerdo que llevaron, ¿no es cierto? Les protegía, pero que ella también recibiría protección de ellos. Y así fue. Hubo un diálogo, pues claro que hubo diálogo. No es que simplemente así nada más. No, fue un diálogo. Un diálogo en el que se incorporó la fe en el Dios divino de parte de ella. Y en que los otros pudieron tener acuerdos con ella para salvarle la vida porque había creído en el Dios del pueblo de Israel, en el Dios divino. Mas ella llegaba a ser una israelita más. Ya. Ser israelita en este caso requería definitivamente tener fe en el Dios divino, creer en el verdadero Dios divino, en el Dios del cielo que venía sacando al pueblo de Israel de Egipto. ¿Ya? Y ella llegó a ser israelita en ese sentido, ¿no? Porque creyó en el Dios divino. ¿Sí? Nosotros también somos el Israel espiritual, porque hemos llegado a creer en el Evangelio del Dios Todopoderoso. ¿Sí? Y Dios invita a todos los que no han creído todavía en el Evangelio, para que ellos sean parte de esta salvación del Dios Todopoderoso. Ahora dice el 26, porque como el cuerpo sin el espíritu está muerto, así también la fe sin obras está muerta. Para declararnos y darnos a entender claramente que la fe no puede obrar sin el obrar. La fe no puede ser sin obrar. La fe tiene que ser más el obrar, más el obedecer al Evangelio.
como les dije antes, vuelvo a repetir, si no obedecimos al Evangelio estamos perdidos. Ahora bien, ¿qué más podemos decir? Dice que fue justificada Rahab. También dice de Abraham que fue justificado. ¿Qué significa eso? Que perdonó los pecados. No solamente perdonó la vida de Rahab, Josué, los israelitas, el ejército de los israelitas, el Dios divino, no solamente perdonó la vida de ella físicamente, sino que también el Dios del cielo le dio perdón de los pecados. Eso significa que fue justificada. ¿Sí? O justificado. Dios le justificó en ese sentido, que le perdonó la vida, tanto vida física, y le perdonó también sus pecados. Vamos a leer Romanos 14, 1 al 8. A ver, 4 es el 4, 1 al 8. Dice así: ¿qué pues diremos? ¿Qué halló Abraham, nuestro padre, según la carne? Porque si Abraham fue justificado por las obras, tiene de qué gloriarse, pero no para con Dios. Porque, ¿qué dice la Escritura? Creyó Abraham a Dios y le fue contado por justicia. Pero al que obra no le cuenta el salario como gracia, sino como deuda. Mas al que no obra, si no cree en aquel que justifica al impío, su fe le es contada por justicia. Como también David habla de la bienaventuranza del hombre a quien Dios atribuye justicia sin obras, diciendo: bienaventurados aquellos cuyas iniquidades son perdonadas y cuyos pecados son cubiertos. Bienaventurado el varón a quien el Señor no inculpa de pecado. Es decir, Dios nos justifica, Dios nos ha justificado mediante el perdón de nuestros pecados. A nosotros, hablando a nosotros. Y a Rahab la ramera Dios justificó, también perdonando su vida física y perdonando sus pecados. No se puede decir que en cuanto a Rahab, Dios solamente le perdonó la vida. No es así solamente la vida física. Le perdonó sus pecados. Miren, que ella, siendo una mujer pagana como era del pueblo de Jericó, y habiendo creído en el Dios divino, en el pueblo de Israel, en el Dios del pueblo de Israel, Dios le perdonó la vida y le perdonó los pecados. Es así también como pasó con Abraham. Dios le perdonó sus pecados. Porque aquí, bueno, no estaba, pero perdonó la vida ¿de quién? De su hijo. ¿Sí? Pero Dios le perdonó sus pecados. Y de esa manera, por la obediencia, o sea, por la fe más la obediencia a la palabra del Dios divino, Dios no le inculpa de pecado, sino que Dios le justifica. Porque justificar quiere decir perdonar pecados. Perdón de pecados. Se perdonó sus pecados en cuanto a Rahab. Y a nosotros también de igual manera. Pablo en Romanos, en los textos que leímos, enseña que la salvación no es por obra. O sea, si leímos, por ejemplo, todo el capítulo de Romanos 4, ya enseña que la salvación no es por las obras de la ley de Moisés. No es por la salvación no es por las obras de la ley de Moisés. Eso debemos entender. Por ejemplo, nosotros tampoco no somos salvos por la ley de Moisés, pero somos salvos por la ley del Evangelio. Es decir, somos salvos por obedecer al Evangelio. ¿Ya? Porque en el día de hoy nadie se salva obedeciendo al Antiguo Testamento. Porque Dios tiene establecido el Evangelio. Y cuando Jesucristo muere en la cruz, estableció el nuevo pacto.
entonces de hecho que nosotros somos salvos por el Evangelio, por obedecer al Evangelio. Eso debe estar claro para todos. Sino por la fe en Cristo Jesús. Santiago en el capítulo 2 enseña que la clase de fe que justifica al pecador es la que obra. No es de otra manera. Si no obra, no es salvo. Sí, no se salva. ¿Sí? Si no hace la voluntad de Dios, o sea, si no obedece, no es salvo. Está claro. Por la fe, Rahab, la ramera, no pereció. Eso ya está entendido. Pero una cosa importante, que la fe convierte almas. ¿Eso qué quiere decir? Que cambia almas. La fe. La fe en el Evangelio, porque acuérdense que el Evangelio es el poder de Dios. El poder de Dios, que es el Evangelio, convierte almas, cambia a las almas. ¿Sí? ¿Sí? El autor del libro de Hebreos, cuando leímos esa partecita en Hebreos, por ejemplo, 11:31, el autor del libro de Hebreos ¿qué nos dice? La fe convierte el alma. Santiago también nos dice lo mismo. Pero el autor de esta carta, en cuanto a Santiago también, en cuanto a Hebreos, no está recomendando, especialmente cuando se refiere a Rahab, la ramera, no está recomendando el carácter pasado de ella. Eso debe quedar claro, yo ya les dije anteriormente. No está recomendando en estos textos bíblicos el carácter pasado de ella, sino, ¿qué es lo que recomienda? Recomienda la fe en el acuerdo que hubo con los espías, la fe en el Dios divino, ¿sí? La fe de ella en el Dios del cielo. Eso recomienda. Por eso es que nos dice, ¿no han oído ustedes cómo se salvó Rahab la ramera? ¿Por qué recomienda el texto bíblico que leamos más sobre estos textos? Porque recomienda entender que la fe de ella le salvó. Y así como la fe de ella más el obrar salvó a ella, también salva a los seres humanos en el día de hoy. El Dios del cielo nos salva a nosotros. Eso. Por eso les decía, yo no voy a hablar tanto de la vida de ella, ¿ya? Porque a la final su carácter, su conducta pasada, Dios le perdonó y punto. Sabemos que Dios le perdonó, porque Dios es el que perdona los pecados. Y por la fe se salvó, ¿ya? Entonces no nos interesa mirar su carácter pasado, nos interesa ver la fe de ella, cómo Dios le salvó a pesar de las circunstancias de vida que vivía, pero Dios le salvó porque ella tuvo fe en el Dios divino, más obrar, hacer esta misericordia de Dios en el librar o cuidar o proteger a los espías, ¿ya? Y así fue como ella fue salva. Entonces tenemos una lección para nosotros en el día de hoy, que así como ella fue salva por la fe, más el obrar, fue salva en el Dios divino, Dios también salva y nos salvó a nosotros de la misma manera por haber creído en el Evangelio y obedecer al Evangelio. Y Dios salva a todas las personas que en el día de hoy quieran ser salvos, porque el Evangelio es el poder de Dios para salvar almas, para convertir almas, ¿sí? Ella siendo una pagana, ¿sí? Pero sin embargo, ella creyó en el Dios divino, ¿ya? Santiago menciona a Abraham y a Rahab para ilustrar la clase de fe que salva. No dice las clases de fe que salva, la clase de fe que salva, en singular, para entender que hay un solo modo de salvarse. Es decir, hay un solo medio por el cual podamos ser salvos. Hay mucha gente que cree, que dice que estando reuniéndose en la iglesia católica se va a salvar. He conversado con algunos católicos, no, yo creo que aquí me salvo. Pero no es porque se reúne en la iglesia. De hecho que también nosotros no nos salvamos por venirnos a reunirnos aquí en la iglesia. Nos salvamos es por obedecer al Evangelio, ¿sí?
por obedecer al Evangelio de Jesucristo. Porque el Evangelio es el poder de Dios para salvar almas. ¿Sabía ella lo que Dios iba a hacer? Claro que sabía. Sí sabía. No es que las cosas de Dios se hicieron a la escondida. No. El Evangelio del Dios divino, en el día de hoy, ustedes saben, todo el mundo conoce algo de la palabra de Dios. ¿Sí? Al menos, yo digo, gracias a Dios, ahora puede tener el que menos una Biblia en casa. Pero si no la lee, eso vuelve lo complicado. Pero por lo menos digo yo así, que es una gracia de Dios, una bendición de Dios tener una Biblia en casa. Pero léala, porque tiene ahí a la mano, para que sea salvo o salva. ¿Ya? Pero sabía ella entonces que, en el caso de Rahab la ramera, sabía que Dios iba a hacer esto. Es decir, que iba a tomar posesión de las tierras de Jericó. Todas las tierras de Canaán. Sabía que Dios venía por medio del pueblo de Israel y destruiría estos pueblos. Sabía ella. Y esto mismo le instó a creer en el Evangelio, le instó a creer en el verdadero Dios para ser salva. Y así, de esa manera fue salva. ¿Ya? Veía por la fe lo que todavía no acontecía, la destrucción de Jericó, que en un momento iba a ser destruido. ¿Ya? Pero que ella también había creído y estaba convencida que si creía en el Dios del cielo, Dios le libraría su vida física y le daría también el perdón de pecados. Sabía. ¿Ya? Entendió esto. Y les digo algo más. Rahab la ramera, ¿sabían ustedes que llegó a ser una antepasada de Jesús en la carne? Entonces, si no lo sabían, vamos a leer ahorita. Mateo capítulo 1. Al leer el libro de Mateo en el capítulo 1, nos dice lo siguiente, pero yo voy a leer solo el verso 5. No voy a leer todo. Solo voy a leer el verso 5. ¿Sí? ¿Uno qué? Mateo 1:5. Dice así: Salmón engendró de Rahab a Booz, y Booz engendró de Ruth a Obed, y Obed a Isaí. Aquí está la gran Rahab, que un día, siendo una pagana y habiendo creído en el Dios divino, de Dios obtuvo grandes bendiciones. ¿Sí? No sé si recuerdan, Booz era un hombre fiel a Dios. Y él pues, se casó con Ruth, la moabita, la nuera de Noemí. ¿Sí? Y cuando estaban todavía en el pueblo pagano, recordemos un poquito, Noemí les dijo a las nueras: escojan su familia porque yo me voy a mi tierra. Ya. La una dijo Orfa, la Orfa dijo, bueno, yo me voy a quedar acá. Ruth dijo, no, donde tú vayas yo me iré. Y el Dios que tú alabas yo adoraré. Ya. El Dios tuyo será mi Dios. Yo me iré contigo. Esa fe, esa seguridad, esa certeza que tenía de estar dispuesta a seguirle a Noemí, era seguir al Dios divino. Ahí también tenemos otro ejemplo para nosotros, una lección. En cuanto a la fe de la obediencia, de obedecer al Evangelio de Jesucristo, cada cristiano ha tomado una decisión. Nadie se la puso. Nadie le trajo arrastrando, ni jalando, ni nada. Cada uno tomó una decisión. Y la decisión que tomó es obedecer al Evangelio de Jesucristo para ser salvo. Recuerden esto, nadie le obligó. Y por eso requiere de que sea obediente al Dios divino. Si realmente quiere ser salvo o salvo. ¿Ya?
Pero lo que nos interesa aquí mirar es que les decía que fue una de las antepasadas, digo, Rahab, de Jesús, según la carne. Porque recordemos que Rahab, Salmón, al engendrar, o sea, se casó con Rahab, y de esta descendencia, o sea, de esta pareja, salió Boaz, un hijo, Boaz, que se llamó Boaz. Y Boaz, también fue obediente al Dios divino, y después se casó con Ruth, la moabita, que ahora decidió ser israelita y ser cristiana, en otras palabras, ser del pueblo de Dios, obedecer al Dios divino, y se casó con ella y engendró a Obed. Y Obed a Isaí. Viene siendo así la descendencia hasta que llegó a la descendencia a nacer Cristo. Así sigue contando todo esto, ustedes leerán para abajo. ¿Sí? Pero es importante entender esta parte. Entonces, ¿de quién ha sido Boaz? Nos preguntamos. Ha sido Boaz, hijo de Rahab y Salmón. ¿Y de quién fue la esposa de Boaz? Ruth, la moabita que decidió seguir al Dios divino, obedecer al Dios divino. Miren cómo Dios escogió a los paganos para mostrar su gran vehemencia, su gran poder, su gran misericordia, y mirar cómo Dios puede cambiar las almas, convertir las almas, ¿sí? Porque eso es lo que hizo Dios con Rahab, y eso es lo que hizo Dios, como nos cuentan las Escrituras, con todo ser humano que creyó en el Dios divino. ¿Entiendas? Dios puede cambiar el alma de toda la gente conforme a su voluntad por medio del Evangelio. ¿Sí? Por medio del Evangelio, porque el Evangelio es el poder de Dios. Así que si alguien dice, bueno, yo creo que no que se va a salvar este o esta, pero usted solamente habla el Evangelio. Diga las palabras que sabe del Evangelio. Porque usted solamente es un portavoz de llevar a cabo las palabras del Evangelio. Allá deje, Dios es el que salva, porque usted entrega una porción del poder de Dios a esa persona. ¿Sí? Eso es lo que tiene que hacer. ¿Sí? Y además, el individuo también se salva por el oír. Rahab la ramera oía cómo venía Dios haciendo, cómo venía Dios extendiendo misericordia a su propio pueblo de Israel. ¿Sí? Y ella oyendo todas estas cosas, algo que no fue oculto, sino que fue oído de todos los pueblos paganos, le creyó al Dios divino y protegió a los espías. O sea, había razón para proteger a los espías, no es simplemente se le manda a decir a usted, proteja a alguien que viene, si viene un delincuente, hágale entrar a su casa y bueno, proteja. No, pues, había razón, sabía quién era, ¿cierto? Sabía quiénes eran. ¿Ya? En ese sentido. ¿Qué más podemos decir aquí? Ya entendimos entonces que Rahab la ramera llegó a ser una antepasada de Jesús en la carne. En la carne. Así nos cuenta en Mateo 1:5. Juntamente con los desobedientes, los que no creyeron que su ciudad caería para los israelitas, y sin embargo todos perecieron, pero fue protegida ella y toda su familia. Esto es importante. Ahora bien, les decía, para terminar con esto, con este tema, ¿por qué es justo? La Biblia dice que nos justifica. Le justificó a Rahab la ramera, le justificó a Abraham por mediante creer y obrar. ¿Por qué es justo? Porque Dios nos atribuye, no le atribuye de pecado. O sea, es justo una persona porque Dios ya no le atribuye de pecado.
O sea, ya no le inculpa de pecado. O ya no le culpa de pecado, para mejor entender. O sea, ¿por qué llegamos y por qué nos llama que somos justos? Porque ya no nos inculpa Dios de pecado. El momento, al menos, una persona llega a ser justo, como fue Rahab y como fue Abraham, cuando obedeció al Evangelio. Fue justificado. Porque obedeció al Evangelio y obedeció al bautismo. Es en el bautismo donde Dios nos perdona nuestros pecados. Entonces fue justificado. Entonces llega a ser justo, o sea, justificado, porque Dios ya no le inculpa de pecado desde el momento que sale de las aguas, del bautismo. Pero recuerde, todo esto es por la fe, porque por la fe se bautiza. Si no tiene fe en el Dios del cielo, no se bautiza. ¿Ya? Ahora, ¿por qué no le inculpa de pecado o no le imputa el pecado? Es una pregunta. Porque sus pecados le fueron perdonados. Pues. Es decir, ya no tiene culpabilidad el individuo que por la fe obedece al Evangelio. Pues. Así como Rahab obedeció al Dios del cielo y obró, entonces ya no había culpa de pecado de ella, aunque hubiera vivido una vida como vivió. Ya no era pecadora, pues, porque Dios ya le había perdonado sus pecados. Y de hecho que está palpable, claro, a la vista, que Dios no le inculpa de pecado porque le libró la vida y le perdonó pecados. Porque todos los desobedientes murieron. ¿Quién más fue salvo del pueblo de Jericó? Nadie más. Solo ella y sus familiares, los que obedecieron al Dios divino. ¿Sí? Recuerden, tenemos el ejemplo también en el tiempo de Noé. ¿Cuáles fueron salvos? Los que obedecieron, los que creyeron al Dios divino y obedecieron. También ellos obedecieron. También ellos obraron. Los 8 que se salvaron en el tiempo de Noé, porque obedecieron conjuntamente con Noé al hacer el arca que les salvaría de las aguas, del diluvio. También nosotros en el día de hoy debemos creer, como lo hemos hecho, hemos creído en el Evangelio, obedecer al Evangelio. O sea, si yo he creído en el Evangelio únicamente y no quiero obedecerlo, también estoy perdido. Entonces debe estar clara esa parte. Si ahora no es pecador, ¿qué es pues? Es hombre justo, es mujer justa. Porque Dios declara justo a uno que no le inculpa de pecado. ¿Cómo llego, mejor dicho, si nos preguntamos, ¿cómo llego a ser hombre justo? ¿Por obras? ¿Por obediencia perfecta en todas las leyes de Dios a través de su vida? No, sino porque fui perdonado los pecados. No mereció pues, ¿qué entonces? ¿No mereció la justicia? No se debía. No, ya, con decir no. Si sigue pecando, pues Dios no le inculpa de pecado al pecador. Digamos, Dios no, sí, pues no le inculpa de pecado al pecador. Siempre será culpable. Porque uno tiene que obedecer al Evangelio y permanecer en el Evangelio. Ya. Si desobedece, pues arrepiéntase cuanto antes. Si desobedece al Evangelio, arrepiéntase cuanto antes. No habrá otro bautismo para perdón de pecados. No se bautiza 2 veces, ni 3, ni 4, ni 5 veces. Ya. La fe de uno es contada por justicia, sencillamente porque uno es fiel y obedece al Evangelio. Así es contada por justicia, obedece al Evangelio. La justicia le es atribuida porque ahora es perdonado. Es hombre justo. Ahora, yo no tengo la culpa si usted no quiere llamarse justo. No tengo la culpa.
De hecho, que hay algunos hermanos que a veces sorprenden y nos dicen, hermano, ¿usted es justo? Y titubea, no sabe qué decir. No entendió el Evangelio. Claro, hermano, soy justo, porque he sido perdonado mis pecados por Dios. Quizás les haya pasado lo que les digo ahorita, pero de hecho que algunos hermanos sí le hacen esa pregunta. Hermano, ¿usted es justa? No sabe qué decir. Claro que es justa, porque Dios le perdonó sus pecados. Pues. Ahora les decía, yo no tengo la culpa si usted no quiere llamarse justo o justa. Significa entonces que vive en pecado. Porque el vivir en pecado es otra cosa. Ya. Pero Dios declaró, volvamos otra vez, Dios declaró justo y justa a Rahab cuando Dios le libró sus pecados. Porque obedeció y obró. Y Dios le libró de la vida, o sea, le perdonó la vida y le libró de la condenación de pecados. Es justo. Abraham igual, ¿no? Y así a todos los demás que nos cuenta la Biblia. También, como yo les decía hace un rato, los que salvaron en la gran arca que hizo Noé, también fueron salvos, ¿ya? Y fueron contados por justicia. Hombres justos. En el libro de Hebreos hay más también que decir sobre esto, ¿no? Porque el libro de Hebreos en el capítulo 11 nos dice: entonces queda entendido para todos que la justicia le es atribuida porque ahora es perdonado los pecados. Eso significa que es hombre o mujer justa. ¿Ya? Entonces tenemos ejemplos en Rahab, para terminar. Ejemplos en Rahab. Rahab nos enseña al mismo tiempo, no el tipo de conducta de ella, sino la fe. La fe más el lograr que ella es librada de la condición de muerte que ocurrió para los desobedientes y librada de la condición pecaminosa que vivía. Ya por la fe. Y fue contada como una mujer justa, ¿sí? Porque obedeció al Evangelio. Ya. Ejemplo para nosotros o lección para nosotros. Que el momento que nosotros hemos creído en el Evangelio, Dios nos ha declarado justos. ¿Ya? Y esa justicia de la cual Dios nos ha declarado, quiere que mantengamos todos los días hasta cuando partamos de este mundo. Porque Dios quiere que seamos salvos. De hecho, que no es inmune al pecado el individuo y por lo tanto debe evitar el pecado. ¿Sí? No debe seguir tras el pecado, debe evitar el pecado. ¿Ya? Lecciones importantes para cada uno de nosotros y para todos aquellos que todavía no obedecen al Evangelio, entender definitivamente que de esa manera puede llegar a ser salvo o a ser salva, ¿ya? Por obediencia al Evangelio y obedecer al Evangelio. Siempre. Hermanos, este es el tema que he podido compartir con cada uno de ustedes. Espero que lo hayan podido entender. Le vamos a dar paso al hermano que sigue. Gracias. Buenos días, hermanos. Vamos a continuar en esta mañana.